Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya estamos? ¿Querés que esperemos un ratito más? Yo no tengo problema. ¿Sí? Dale. Mientras tanto, bueno, les damos la bienvenida. Sí, dale. Empezamos, dale, se van sumando, no hay problema, dale, porque igual la tengo mucho para mostrar. Dale, empecemos ahora. Sí, dale, bueno. Bueno, nada, bienvenidos. En el marco de las vacaciones, bueno, estamos acá, bueno, yo soy María Sarno, soy presidente del capítulo de autismo. Bueno, en esta ocasión tenemos de invitada a la doctora Marcia Breyer, bueno, que nos va a hablar respecto del diagnóstico diferencial en autismo. La doctora Marcia Breyer, bueno, es psiquiatra infanto-juvenil, jefa del Departamento de Docencia de Investigación del Hospital Tobar García, coordinadora de sedes de la carrera de especialista en psiquiatría infanto-juvenil de la Universidad de Buenos Aires y subdirectora también de la sede del Hospital Tobar García en la carrera. Presidente del capítulo de psiquiatría infanto-juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Así que bueno, un súper placer bueno, llevar a cabo esta webinar. Así que bueno, súper bienvenida Marcia. Bueno, muchas gracias. Veo mucha gente muy querida del capítulo de psiquiatría infantil. Este es un intercapitular, así que seguramente vamos a estar gente de los dos capítulos. Está Víctor, está Roberto Cacuri, Patricia, bueno, mucho no veo, pero tengo un poco de hinchada acá. Bueno, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con un tema que a mí siempre me interesó muchísimo en los trastornos del espectro autista, que no es ni más ni menos que el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque son patologías que se inician como trastornos del neurodesarrollo y que se van a dar con niños muy pequeñitos, donde a veces cuando empiezan los primeros síntomas, pueden decir los papás, las tías, los pediatras, a veces los mismos médicos, ¿no? Bueno, chiquitito, espera, vas a ver que va a andar bien, que es un vago. Y resulta que después nos encontramos con que hay 80.000 causas que puedan estar provocando este síndrome, del cual ahora vamos a aclarar de qué se trata. Y yo a la psiquiatría infantil en general le doy suma importancia a lo que es el diagnóstico diferencial, no solamente para los trastornos del espectro autista, sino también para el resto de las patologías. Entonces, siguiendo este criterio, yo creo que la función del psiquiatra, que acá es un equipo multidisciplinario porque hay psicólogos, hay neurólogos, tiene que ver fundamentalmente con el diagnóstico, y el diagnóstico dentro del diagnóstico, el diagnóstico diferencial. Para eso me hago como esquemas, que en realidad no es muy original, sino que están sacados de un capítulo de un libro que escribimos con el doctor Yunes hace unos años, y que además de alguna manera se inspiran en esos ejes que se hacían en el DSM-4, y que realmente en la práctica clínica uno sabe que ordenando prolijamente estos criterios puede llegar a un buen diagnóstico, y al hacer un buen diagnóstico a un mejor tratamiento. En función de este diagnóstico diferencial vamos a marcar 3 ejes bien específicos. El eje psiquiátrico-psicológico, que va a tener sus características relacionadas con edad de inicio, tiempo de duración, cantidad de lugares donde se manifiesta, cuánto tiempo duran los síntomas y cuáles son esos síntomas. Luego vamos a pensar en el diagnóstico médico, que ya vamos a ver cómo lo voy a esquematizar, como para poder ordenarme y poder también ver si este síntoma o signo que se está dando en ese cuadro se debe o no a una enfermedad médica. Y por último, y no menos importante, el eje psicosocial y ambiental, que es tan influyente y tan importante en el desarrollo de un niño. Ustedes piensan que cuando nace un chico, el cerebro es absolutamente inmaduro y que la corteza cerebral son los padres, porque el ser humano no puede desarrollarse en forma independiente, necesita
adultos que los contengan con roles determinados para poder orientarlo y organizarlo en su vida futura y en la vida adulta. Entonces, este eje, si está alterado, ya sea por familias disfuncionales, por abuso, por trastornos de adaptación, por consumo de sustancias de los padres, por violencia, que es parte del abuso, lo más probable es que estos chicos tengan algún tipo de síntoma que puede o no manifestarse desde el aspecto semiológico psiquiátrico. Vamos a empezar por el eje psiquiátrico y para eso vamos a hablar de la semiología. ¿Qué es la semiología? El conjunto de signos, que es lo que veo en un paciente, y de síntomas, que es lo que me transmite ese paciente, que es lo que siente. O en el caso de chicos muy chiquititos, por ahí, observados por los padres. ¿Qué cuadros tenemos? Los voy a dividir a manera didáctica en 6 grandes grupos, que también van a ser luego al diagnóstico diferencial del trastorno del espectro autista. Tenemos retraso mental, trastornos del espectro autista, trastornos del desarrollo, que los vamos a poner acá en la mitad entre trastornos del espectro autista y trastornos del comportamiento. Cuando yo hablo de trastornos del desarrollo estoy hablando de calidad de una función. Crecimiento es cantidad y desarrollo es calidad. Y lo que está acá fuera del espectro autista tiene que ver con la calidad del aprendizaje, del lenguaje, del movimiento. Luego nos encontramos con un tercer gran grupo, que son los trastornos del comportamiento. El trastorno del comportamiento tiene que ver con cómo soy. El comportamiento es lo que yo soy. Y ahora vamos a ver los aspectos semiológicos. Trastornos de las emociones o de los afectos, que tiene que ver con lo que uno siente, con qué estado de ánimo está. Otros trastornos, donde vamos a englobar los trastornos adaptativos, el abuso infantil, los trastornos de relación, ¿sí? Y los trastornos psicológicos que empeoren enfermedades psiquiátricas de base. Y por último, los trastornos del adulto, que se inician en la infancia y adolescencia, que salvo las demencias seniles, todas hay un pródromo, una premorbidez durante la infancia o la adolescencia. Siguiendo este criterio semiológico, vamos a analizar cuál es el aspecto semiológico que en cada uno de estos ejes está alterado. ¿Y por qué me voy a detener en esto? Porque después se van a cruzar y van a hacer también al diagnóstico diferencial cuando yo tengo un pacientito con TEA desde el aspecto psiquiátrico. En el retraso mental, la función semiológica que yo analizo es la inteligencia. Y vamos a definir inteligencia como la capacidad de resolver problemas en el menor tiempo posible. Esta es una de las tantas definiciones, a mí me encanta, me parece clarísima. Yo siempre pongo el ejemplo de que un chico puede ser un excelente alumno memorístico en el colegio, pero si por ahí lo pones a resolver una situación donde tiene que juntar conceptos y sacar una conclusión, no lo va a poder hacer. De todos modos, la inteligencia va de la mano con la evolución psicomotora. Entonces, en el caso de un niño pequeño, yo tengo que ver cuáles son los reflejos, luego cuál es el desarrollo psicomotor, que sostiene la cabeza, que se sienta, que se para, que gatea, que hace pis, que hace caca, que habla, que tiene hábitos de independencia, que se relaciona con los otros, cómo es la adaptación social, la adaptación escolar, cómo es un día de su vida. Todo esto es lo que yo voy a tener en cuenta, porque todo esto tiene una pauta evolutiva determinada. A determinada edad, con un rango, tiene que hacer determinada cosa. Entonces, en los chicos pequeños, toda la inteligencia va a estar basada en la maduración de esos sistemas que nos hacen ser personas. Primero con lo sensorio-motor, luego con lo concreto, luego con lo simbólico, luego con lo anárquico-deductivo, que me va a permitir asociar esos conceptos y esas ideas para sacar una conclusión. Entonces, esa inteligencia va a ser la sumatoria de esas ideas que luego me van a permitir sacar una conclusión. Y la inteligencia puede tener un retraso mental leve, moderado, grave, profundo, puede tener un aspecto límite que está entre un valor determinado de cociente intelectual y un valor normal que puede ser bajo, normal o alto.
En los manuales actuales ya no hablamos tanto del aspecto cognitivo puro y del diagnóstico puro, sino que hablamos de dimensiones y de función. Acá lo que me importa es cómo funciona la persona. Con lo cual esto hizo que en el DSM-5 muchas categorías se saquen y figuren cuadros dimensionales, como por ejemplo ahora lo del espectro autista. ¿Qué vamos a ver en los cuadros del trastorno del espectro autista? ¿Qué aspecto semiológico voy a tener en cuenta? Son 4. Uno es la socialización, que es cómo interactúo. Obviamente no es la misma la socialización que tengo con un chiquito pequeño que con uno que se va desarrollando a lo largo de la vida y que puede sentirse aislado, que le importe o que no le importe, porque esto también va a estar de acuerdo con la evolución del neurodesarrollo. Diagnóstico diferencial de autismo, qué bonito. La capacidad del lenguaje, perdón, hay que mutear algo. La capacidad del lenguaje, que es la capacidad de comunicación, que puede ser verbal o paraverbal, ¿sí? En el chico que tiene un trastorno del espectro autista, lo que tiene que estar siempre alterado para entrar en este diagnóstico es la socialización. Son chicos que no pueden interactuar con otros, que no se socializan, que no les interesa socializarse, o sea, que tienen un síntoma que se llama egosintónico, porque no les da no es gracioso, pero no le importa. En cambio, el chico neurótico con un TOC, por ejemplo, o un fóbico social, no se socializa, pero sufre tremendamente. Y eso justamente es un diagnóstico diferente. Con respecto a la capacidad de lenguaje, acá lo que tenemos que ver es esa capacidad que obtiene de hablar con otros o de comunicarse paraverbalmente. Uno de los diagnósticos fundamentales que tenemos que hacer con un chico que tiene un TEA es la sordera. Porque el pibe que tiene una sordera no se va a dar vuelta cuando le dicen el nombre, pero se va a desesperar por comunicarse y mostrar con gestos lo que quiere hacer, cosa que un chico con TEA no lo suele hacer. La otra cosa es la actividad, que es lo que hago. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos que tienen TEA? Tienen una actividad que tiene las siguientes características, ser de tipo repetida, restrictiva y estereotipada. Repetida a nivel motor, o sea que por ahí va a aletear, va a aplaudir, va a hacer un movimiento tipo washing, va a hacer un movimiento tipo tapping, va a saltar sobre sí mismo, o va a agarrar un juguete y va a jugar siempre con la misma ruedita, o por ejemplo, vamos por hospital de día en nuestro hospital, están todos los muñecos descuartizados, porque el placer de la actividad tiene que ver con lo sensorio-motor, con esta sensación táctil de romper un juguete más allá que sea el correspondiente para lo que el chico simbólicamente tendría que representar. Entonces, la actividad está alterada tanto a nivel motor como a nivel del objeto con el cual se relacionan. Prenden y apagan las luces, miran un ventilador todo el tiempo, quieren meter el dedo en el ventilador, porque no tienen noción de peligro y porque realmente lo que está a la orden del día es todo lo que tiene que ver con el juego sensorio-motor. ¿Cuál es el juego sensorio-motor? El que veo, colores fuertes, el que escucho, sonajero, el que palpo distintas texturas, van a ver que los chicos que tienen TEA siempre están palpando distintas texturas, el que huelo, es muy común que el chiquito autista antes huela algo, o el que chupe, porque es una manera primaria de conocer estos objetos. Y luego tengo esto que se agrega ahora en el DSM-5, que es la capacidad imaginativa. ¿Qué chico que juega no tiene una capacidad imaginativa de crear y de inventar? Y que en definitiva esa capacidad, la función hacia el órgano, va a ser la que va a permitir que vaya recreando cosas, imágenes, juegos, y que esto permita que el chico se desarrolle. Si estos 4 puntos están alterados, yo tengo a alguien con un espectro autista, pero dentro de estos puntos vamos a tener ciertos signos y síntomas específicos que según el tiempo de duración, la edad de inicio, nos va a determinar para qué cuadro clínico del espectro autista yo estoy hablando. No obstante, cuando avancemos en la charla vamos a ver que del DSM-4 al DSM-5 hubo unos cambios impresionantes donde se sacaron varios de los grupos de enfermedades y
se habla de una dimensión funcional, donde si los chicos tienen alterado esto, entran en el espectro diagnóstico. Si pasamos a los trastornos de los afectos, nosotros vamos a ver que lo que están afectados, afectos es lo que siento, es el humor, ¿sí? Exaltado, deprimido, ¿sí? Ojo con las depresiones anaclíticas del inicio de la infancia, que hacen confundir perfectamente con un cuadro de un espectro autista. Resulta cuando al chico lo cambio de ambiente, lo cambio de situación, rápidamente se recupera. Y la ansiedad, que es esa sensación inminente o patológica de que algo malo me va a pasar. Hay muchos chicos que tienen una ansiedad social, fóbica. La típica del niño es la ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia escolar, donde chiquitos que tienen una gran inhibición pueden hacer confundir con un cuadro de autismo. Pero la diferencia va a estar dada en la edad de inicio, en la cantidad de lugares donde se expresa ese síntoma y cuánto tiempo se desarrolla. Si pasamos a los trastornos del comportamiento, que es como soy, las funciones semiológicas que están alteradas son la atención, que es la capacidad de concentración, porque estoy hablando de un tipo de atención o prosexia, que es la voluntaria. Cuando yo hablo de la prosexia, tengo la voluntaria y la involuntaria. Acá la que me interesa a mí en estos chicos es la voluntaria. Más o menos calculamos que multiplicamos por 3 la edad cronológica y nos da la capacidad de tiempo que este chico debería concentrarse. Entonces un chico de 2 años se tiene que concentrar por 6 minutos, uno de 3, 9 minutos y así sucesivamente, cosa que entran en primer grado con una capacidad de atención voluntaria aproximada de 18 minutos, con lo cual pueden estar en una clase prestando atención. Con respecto a la actividad, que es lo que hago, la actividad en estos chicos puede estar aumentada o disminuida. Y el control de impulsos o impulsividad es la capacidad que yo tengo para el tiempo de espera. Fíjense que todos estos aspectos semiológicos, ustedes se están acostumbrando a ver, chicos, con TEA, van a ver que perfectamente lo tienen. Porque muchos chicos no tienen capacidad de atención voluntaria, pero sí tienen capacidad voluntaria para lo que a ellos les interesa. Porque el chico con TEA tiene estos intereses circunscriptos, donde su capacidad de atención puede estar absolutamente concentrada por horas y está absolutamente concentrado, pero sin embargo uno le quiere enseñar algo y no les interesa porque no pueden captar, pasan cosas que después vamos a ver cómo se denominan, entonces no se pueden concentrar. Lo mismo que la actividad, en general estos chicos como no pueden organizar un juego, tienen hiperactividad, lo mismo que los que tienen un trastorno de comportamiento. E impulsividad también, porque hay una falla que tiene que ver con áreas biológicas del área frontal, que impiden que se controle ese impulso amigdalino y no se frene. Que esto también sucede en los chicos que tienen trastornos del comportamiento. El trastorno de comportamiento suele empezar antes de los 11 años de edad, darse por un tiempo más o menos de 6 a 12 meses y en todos lados. Son los chicos hinchapelotas en todos lados. No es en un lugar determinado, son así en todas partes. Esto también nos diferencia de la depresión, donde generalmente están mal en un lugar determinado. Luego tenemos otros trastornos. Y en otros trastornos, si bien son abuso infantil, trastornos de relación, o sea, cómo se relacionan con el papá, cómo se relacionan con la mamá, trastornos adaptativos, esos chicos que cambian de lugar, que de repente la mamá se casa con otro, que tiene un chico, que el papá se va también y tiene otra familia, o se van de colegio, o se van a otro país. Esos trastornos adaptativos, cuando pasan un tiempo determinado, también dan sintomatología. Y por último, los problemas psiquiátricos que empeoran con cuadros, los cuadros de base. ¿Qué pasa con estos? No tienen un comportamiento semiológico propio. Pueden comportarse desde como un retraso mental, o como un chico con un TEA, o como un chico con una depresión, o como un chico con un trastorno del tipo del ADD. Y por último, todos los problemas del adulto, como la esquizofrenia, la psicosis, que sobre todo si se dan en la adolescente son muy parecidos a los cuadros de los adultos, pero que tienen la característica de empezar en forma aguda y la del niño que empieza en forma muy insidiosa, si bien no está en los manuales actuales. Podría tomarse quizás el trastorno desintegrativo de Heller,
la psicosis simbiótica de Mahler como cuadros que podrían corresponder a las esquizofrenias de la literatura clásica. Bien, entonces, todo esto que yo digo de semiología es porque conocer la semiología desde el aspecto psiquiátrico, conocer las edades de inicio, tiempo de duración de los síntomas, me va a permitir tener bien claro qué es lo que yo tengo que medir en cada cuadro para hacer el diagnóstico diferencial, con lo cual tengo que conocer bien todos los cuadros, por lo menos desde lo psíquico. Este señor no es ni más ni menos que Leo Kanner. Leo Kanner es el que estudió científicamente el autismo, con un artículo que fue publicado en el año 1943, y él describe en Inglaterra un autismo de chicos ricos que tenían una fase muy particular, que después se supo que era diagnosticado así porque los únicos que tenían plata para ir a verlo eran esos chicos ricos. Pero él empieza a descubrir un cuadro con ciertas características, donde había una soledad, incapacidad para establecer relaciones con las personas, insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios, memoria excelente, un buen potencial cognitivo, con un aspecto físico normal, es más, eran preciosos los chicos de Kanner que describía, hipersensibilidad a los estímulos, por ejemplo, van a haber muchos chicos autistas que se tapan en los oídos, o que de repente no soportan los elásticos. Si hay toda una alteración sensorial, perceptiva, eso se trabaja muy bien desde los terapistas ocupacionales. Retraso y alteraciones de la adquisición y el uso del habla y del lenguaje con un lenguaje sin intención comunicativa. Este punto es el patrón mnemónico para hacer un diagnóstico de este tipo. Y generalmente él lo describe como que aparecía desde el nacimiento, en los manuales actuales habla de antes de los 36 meses. Después está este señor, que después fue muy discutido porque dijeron que hacía pruebas tipo los nazis y demás, que no es ni más ni menos que Asperger, que es un pediatra austríaco que escribió otro artículo titulado La psicopatía autística en la niñez, que describe un grupo de chicos que son 4 y que además de algunas de las características que ya había observado Leo Kanner, señalaban otras nuevas, porque era otro tipo de TEA. Extrañas pautas expresivas y comunicación, o sea que hablaban como robotitos. Anomalías prosódicas y pragmáticas del lenguaje, o sea que ellos solamente nominaban las cosas como les interesaba con una entonación muy particular, tipo como un lenguaje neutro, acá en los chicos argentinos, se suele ver, o como un robot. Anomalías, prosódicas y pragmáticas del lenguaje, compulsividad y de carácter obsesivo, que en este cuadro es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con la neurosis obsesiva. ¿Qué diferencia hay? Estos chicos no es que tienen una obsesión. La obsesión es una ansiedad que se genera por una idea parásita que los lleva a una compulsión, que es el acto para descargar esa ansiedad que se acumuló. Estos chicos solamente tienen esto porque tienen lo que se llaman intereses circunscritos, les interesan determinadas cosas, dibujos, aviones, líneas de colectivo, autos, etcétera, etcétera. Pero no sufren. El chico que tiene un TOC tiene un sufrimiento tremendo, el adolescente también. Estos chicos viven felices si hacen esto. Este es un síntoma para hacer un diagnóstico diferencial. El síntoma egosintónico del ego distónico del obsesivo. Egosintónico en el Asperger, ego distónico en el obsesivo. Luego tienen falta de contacto ocular y problemas de comportamiento. Son generalmente chicos muy hiperkinéticos. Avanzando en la historia, nos vamos de vuelta a Inglaterra a los años 80 y tenemos al profesor Rutter y colaboradores, que son los que empiezan a hacer la clasificación más actual del autismo. Entonces se empieza a tomar 3 síntomas fundamentales, que son las alteraciones en las relaciones sociales, las alteraciones en el lenguaje y los patrones de conducta con intereses y actividades restrictivas, repetitivas y estereotipadas. Más adelante tenemos el concepto del espectro autista, que va a tener su origen, anterior a Rutter, ya en los años 70,
que realizan tanto Lorna Wing como Judith Gould en un barrio de Londres. ¿Sí? O sea que el autismo empieza realmente a ser estudiado muy bien con Kanner, con Lorna Wing, con con Russell en Inglaterra. Comprobaron que los rasgos autistas no solo estaban presentes en personas autistas, sino que también en otros trastornos del desarrollo. Estudiaron una población de 35.000 niñas menores de 15 años y encontraron que las alteraciones en las capacidades de la relación social se encontraban presentes en una proporción de 22.1 cada 10.000 habitantes. Y hoy se habla 1 de cada 68 nacimientos. Acá mismo en el hospital tenemos muchísimos colegas con chicos con autismo. Chicos, hay alguno que se tiene que mutear. Bien. En contraposición, los rasgos característicos del autismo solo se encontraban en 4.8 sobre 10.000 personas. Esta es la triada de Lorna Wing, que habla de Wing, que es comunicación, flexibilidad de imaginación, que es lo que se incluyó ahora en DSM-5, y la interacción social. Bien. Con respecto a esto que les iba mencionando de los manuales que nosotros nos manejamos, bueno, la literatura clásica, la francesa, la alemana, etcétera, etcétera, pero luego tenemos los manuales, el americano, que es el DSM, de la Organización Mundial de la Salud, que es la CIE-10. Entonces, lo que tratan de hacer en el DSM-5, que se hace en el año 2013, es definir, se largó en el año 2013, definir los trastornos del espectro autista como perturbaciones graves y generalizadas de varias áreas del desarrollo, como las habilidades para interacción, comunicación social, la presencia de comportamientos e intereses y actividades estereotipadas, las alteraciones cualitativas que definen estos trastornos claramente impropias del nivel del desarrollo del niño o de la edad mental. Y la capacidad de imaginación que se van a manifestar generalmente antes de los 3 años de edad. En el DSM-4 nosotros teníamos todos estos cuadros, ¿sí? Que ahora también se los voy a hacer porque de esto también hay que hacer un diagnóstico diferencial. Si ustedes vieron mis videos del capítulo de psiquiatría infantil, hay uno de ellos donde yo describo puntualmente, tac, 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 bien los diagnósticos diferenciales de uno y otro y que lo vamos a repetir ahora. Tenemos trastorno autista, Asperger, no especificado, desintegrativo infantil y Rett. Tanto el autismo como el Asperger, como el no especificado, son trastornos neuroevolutivos, mientras que el desintegrativo y el Rett son neurodegenerativos. O sea que van a evolucionar cada vez peor, pero los desintegrativos van a degenerar el cuerpo de tal manera que el paciente puede llegar hasta morir. Entonces, ¿qué característica tiene el autista? Empieza antes de los 3 años de edad, en varones, no miran a los ojos, no tienen trastornos de socialización graves, actividades repetidas y estereotipadas, con trastornos muy severos del lenguaje y no hay capacidad prácticamente imaginativa. El Asperger también, dije que se da en varones, no me acuerdo, pero se da también más frecuentemente en varones que en nenas. En el Asperger también se da más en varones, antes de los 3 años de edad. La diferencia es que si bien no les interesa socializarse, son chicos que adquieren cierta capacidad de lenguaje, pero que no les interesa la comunicación ni lo que piense el otro. Solamente expresan lo que ellos quieren y su comunicación social es a través de lo que a ellos les interesa. Se tiene que dar durante por lo menos un periodo mayor de 1 año y en todos los ámbitos. El trastorno generalizado en desarrollo no especificado es aquel que no reúne todos los criterios que mencionamos y que se da, en varones especialmente también, como todos se dan en varones menos al resto.
El desintegrativo es un cuadro que aparece después de los 2 años de edad y donde van perdiendo las capacidades de socialización, de actividad, o sea, empiezan a tener movimientos estereotipados extraños, juegan con juguetes diferentes y además la capacidad del lenguaje la van perdiendo. Y tienen capacidad imaginativa que se va perdiendo a lo largo de los años, y esto era lo que incluía la psicosis de Heller, desintegrativa de Heller, y la psicosis simbiótica de Margaret Malley, que cuando yo hice el curso superior hace 40 años, estaban con la teoría de separación e individuación, que era durante los 3 años, hasta los 3 años de edad. Entonces parecía como que si no cumplían ese periodo, después iban haciendo un cuadro de tipo psicótico, digamos. Todo eso se englobó en desintegrativo infantil. Y después, por último, el RED, que es un cuadro que aparece en nenas después de los 5 meses de edad, que tiene un movimiento estereotipado determinado, con el washing, con tapping, ¿sí? Miran muy bien a los ojos y son nenas. Y empiezan a perder funciones, y hay una ataxia de tronco, que después, si tenemos tiempo, vamos a ver videos, y además deja de crecer el perímetro cefálico. Como ya se sabe, es una entidad médica, cuál es el cromosoma, y que es una enfermedad degenerativa que finalmente los chicos fallecen, se sacó directamente del cuadro juntamente con el trastorno desintegrativo. ¿Pero por qué? Porque el espectro autista para el DSM-5 del año 2013, o sea que hay 11 años entre uno y otro, habla de una dimensión y de un rendimiento funcional malo en estas áreas que mencionamos inicialmente: socialización, actividad, comunicación, lenguaje y imaginación. Bien. ¿Qué cambió? Se fusionó las alteraciones sociales y de comunicación, manteniéndose el criterio de la rigidez mental y del comportamiento. El cambio de nombre, trastorno del espectro autista, trata de enfatizar la dimensionalidad del trastorno, las diferentes áreas que se ven afectadas y la dificultad para establecer límites entre los subgrupos. El síndrome de Asperger se eliminó como categoría independiente, y las investigaciones actuales avalan que el síndrome de Asperger es una categoría independiente o algo diferente al autismo de alto funcionamiento. Con respecto al trastorno desintegrativo infantil, la investigación actual hace difícil establecer diferencias entre el autismo con regresión, y un porcentaje de niñas con autismo pierden las habilidades, pudiendo ocurrir esta pérdida tanto después de un desarrollo típico como en un desarrollo con ciertas alteraciones. El síndrome de Rett desaparece de la clasificación, ya que los síntomas autistas que presentaban las nenas con síndrome se limitan en un periodo temporal, pero sobre todo porque después, pobrecitas, terminan falleciendo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener? Déficit persistente de la interacción y comunicación social en múltiples contextos. Esto de múltiples contextos no es un dato menor, porque es uno de los puntos que yo voy a tener que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial. Si yo tengo un chiquito con un mutismo selectivo porque ha sido abusado, ya sea físicamente como sexualmente, puede ser que en un momento determinado no quiera hablar, pero cuando está en otro ámbito sí habla. Estos chicos siempre son así. Lo otro son patrones de conducta con intereses y actividades o acciones repetidas y restringidas, al menos 2 de estas. Por ejemplo, movimientos motores estereotipados, manipulación de objetos, discurso repetitivo estereotipado, rutinas o patrones de conducta ritualizados. Si ustedes han atendido ya autistas, vieron como cuando cambian de casa o cambian de lugar, los chicos se desorganizan y se excitan tremendamente. Yo tenía un paciente que iba de vacaciones a cada lugar y cada vez que sospechaba que veía que armaban las valijas para irse al lugar de vacaciones, ya empezaba con un cuadro de desorganización, con autoagresión. Ellos necesitan un ambiente rígido, que esto es parte de lo que terapéuticamente luego se trabaja como para flexibilizar y para poder adaptarlo socialmente. Intereses fijos y obsesivos, bueno, hiper o hiporreactividad ante estímulos sensoriales, esto es lo que les comentaba antes, relacionado con
la sensibilidad y la hipersensibilidad a texturas, a cualquier estímulo sensorial, pero también al tacto. No soportan a veces los jeans, no pueden, las mamás vienen con ropa. Tenía una paciente el otro día que se vino envuelta en una frazada porque no toleraba absolutamente nada. Bien, los síntomas se presentan desde un periodo temprano del desarrollo, que varía, como vimos, algunos empiezan antes de los 3 años, otros van a empezar después de los 2 años, etc., según la característica, y causan sobre todo un déficit significativo en el funcionamiento social, ocupacional o de otras importantes áreas. No hay que confundir el autismo con un cuadro que tenga rasgos autísticos, y ahí sí entra como diagnóstico diferencial el retraso mental. El retraso mental en general es parejo, todo lo van a hacer más tarde. Acá es fundamentalmente la socialización o la actividad o el lenguaje, ¿sí? Y después terminan siendo retrasados mentales, pero inicialmente no lo son. Bien, los primeros síntomas suelen aparecer en torno a los 18 meses, caracterizándose por 3 grandes, en el cuadro, caracterizándose por 3 grandes grupos de alteraciones que, bueno, ya las fuimos repitiendo a lo largo de todas las charlas. Bueno, acá lo que hace es mencionar todo lo que falla desde la interacción social, la comunicación, la imaginación. No voy a tener imaginación, que es lo más nuevo, comportamientos, actividades, intereses restringidos, juego propio apropiado al nivel de desarrollo. El juego simbólico suele aparecer hacia los 24 meses de edad, y cuando son pequeños el juego se concentra en estímulos perceptivos. Volvemos a repasar, primero tenemos lo sensorio-motor, después lo concreto, lo que yo lo nomino, lo simbólico es lo que represento, el chico que juega con el auto si es un M, con la nena si es una F y juega con una muñeca, y si es un X puede jugar según el sexo con el cual se sienta identificado. Comportamientos repetitivos y estereotipados, ver las mismas películas, alinear coches, estereotipías motoras, resistencia a cambiar, o sea, todo lo que era de alguna manera en el DSM-4 la actividad repetida, restrictiva y estereotipada, ahora lo engloba sobre todo la imaginación. Bien, ¿qué otros rasgos frecuentes vamos a ver en la primera infancia? Un porcentaje elevado va a presentar retrasos madurativos, atención lábil y cierta impulsividad, pero ojo con la atención lábil, para lo que no les interesa, porque si ustedes lo tienen con la tapita de una cajita, puede estar horas y no se inmuta, y para eso requiere también una atención voluntaria, o sea, es lábil para lo que no les interesa, y que no es adaptativo, porque no se pueden adaptar. Hipersensibilidad y hiposensibilidad a ciertos estímulos, rechazan tocar ciertas texturas, rabietas, baja tolerancia a la frustración, problemas de ansiedad, derivados de la incapacidad de dar sentido al entorno y a las acciones de los demás. O sea, acá vamos a ver después una de las teorías, que es la teoría de la mente, cómo no se pueden adaptar a percibir lo que le pasa a las otras personas. Fobias específicas, trastornos psicomotores posturales raras, movimientos descoordinados, estados de hiper o hipoactividad, trastornos de la alimentación. Estos chicos pueden ser muy selectivos con respecto a la alimentación, alteraciones del sueño, no duermen. Los que tienen chicos autistas saben que pueden estar horas y horas y horas con los chicos despiertos, con inversión del sueño. En muchas casas han sacado los picaportes porque viven con otros hermanitos, y el autista se deambula por todos lados, entonces hay que desactivar el picaporte para que puedan, para que no abran las puertas y puedan dormir. En algunos casos aparecen chicos, hay alguien que está muteado, creo que es Vera, pero si quiero escuchar el audio. Yo no escucho el audio. En algunos casos aparecen islas de competencia con un desarrollo por encima de lo esperado, sobre todo en los chicos que tienen el Asperger, para su edad en habilidades musicales, visoespaciales y en cuadros neurológicos que también pueden provocar una gran habilidad para ciertas funciones. Bueno, el Asperger, no me voy a detener a leer todo esto porque ya lo leemos, pero fundamentalmente tiene
empatía pobre, interacción social ingenua y poco apropiada, poca habilidad para hacer amigos, lenguaje pedante reiterativo, pobre comunicación no verbal, interés marcado por temas limitados con torpeza motora. El no especificado no reúne todos los puntos que se requieren para hacer este diagnóstico y en general es como definición un grupo heterogéneo de niños en función del grado de alteración cualitativa de las tres áreas que conforman la tríada de Wink, y los niños con trastorno del espectro autista difieren mucho entre ellos en función del nivel intelectual, correlación directa con la severidad del trastorno, con la mayor o menor presencia de síntomas principales, con características de los problemas asociados y con la edad en el que se manifieste más el síntoma. Bueno, con respecto a quienes detectan, es muy importante escuchar a los papás. Ellos son los que mejor nos van a asesorar y nos van a decir, así que cuando un papá viene y dice, el otro día nos pasó con alguien muy querido del hospital, que vino con su chiquito y todos realmente nos hemos sorprendido. Bueno, obviamente es muy pequeño, hay que esperar su evolución, pero hay que abrir los ojos grandes y seguir a ese chico. Y como estaba en el libro de Vicky Ruggeri el otro día, empezar con todo un trabajo precoz importante. Bien. Bueno, ¿cuáles son las señales de un chico chiquitito? Que no mire de manera normal a la cara de los demás, que no comparta interactivamente socialmente con nosotros, que no muestre interés por los juegos y que tenga las pautas madurativas, si bien normales, con ciertas características determinadas. Bueno, esto también tiene que ver con el diagnóstico diferencial porque todavía estamos en la parte psi. Pero las causas de los TEA pueden tener varias formas de pensar. Y ahí es donde tenemos más disidencia quizás con las teorías dinámicas. Nosotros los psiquiatras, los neurólogos, pensamos que el TEA es un cuadro netamente neurológico, donde se han detectado cuadros de base genética, hay familias que tienen autistas, donde hay, por ejemplo, gemelos, donde hay una concordancia del 90 al 100%, o familias donde hay un autista y donde entre un 3 y un 6% va a haber alguien en la familia que lo tenga. Y desde el aspecto estructural, las alteraciones están dadas en el área frontal, en el cerebelo, núcleos del cerebelo, vermicerebeloso, en los núcleos de la base, en el área temporal y en los núcleos asociativos, ¿sí? Y a nivel de todo de las cuestiones genéticas, hay cualquier cantidad de genes que hoy ya se han determinado y locus genéticos que tienen un patrón patológico que dan manifestaciones de autismo. Que hablemos de autismo es como que digamos tiene fiebre. Tengo que saber por qué la tiene. Y ahí es donde tengo que entrar con ese criterio médico del diagnóstico diferencial para ver si es una patología u otra psiquiátrica o si es una patología médica. Luego están las teorías psicológicas. Actualmente no existe una única teoría unificada que pueda explicar la tríada de alteraciones típicas de los TEA. No obstante, existen teorías parciales que explican bastante bien los déficits cognitivos de estos chicos y que se los tiene que explicar a los maestros desde un aspecto psicológico que, si les soy honesta, creo que hay como un ingrediente más, pero que no es la causa del autismo. Si bien se habla de una cuestión epigenética, o sea que hay causas genéticas, orgánicas, psicológicas y sociales que obviamente van a ser más adaptables a un chiquito que tiene TEA que a otro. No es lo mismo un chico que está en una sociedad de alto rendimiento y que tiene que ir a un colegio bilingüe, como un chiquito que nace en un ambiente donde hay menos exigencia, por ejemplo en un ambiente rural, donde por ahí puede estar mejor adaptado y los padres con menos exigencia. Bueno, la teoría de la mente lo que hablan es que son los chicos con desarrollo normal, generalmente alrededor de los 4 años de edad, ya son capaces de entender
que los demás tienen un pensamiento, creencias, intenciones y deseos que determinan sus conductas. En la teoría de la mente, lo que se propone es que las personas con autismo no desarrollan esta capacidad, que está bien ligada con lo que es la corteza. Ahí está el doctor Capuri y me va a corregir, o el doctor Ruggeri, pero que tiene que ver con la ínsula, con la corteza temporal, que es todo lo que tiene que ver con la socialización. Hay fallas estructurales. Capacidad de pensar acerca de los pensamientos de los demás, lo que provocan las dificultades sociales y comunicativas que observamos. Esta teoría se fundamenta en un precioso experimento diseñado por Baron Cohen, que fue un experimento realizado con cuestiones de la falsa creencia, y acá está el famoso test de Sally, ¿no? Donde están Sally y Ann. Entonces una Sally pone primero un objeto en la canasta, y cuando sale Sally, Ann le cambia el lugar donde está el objeto. Entonces, ¿qué pasa cuando vuelve Sally? ¿Dónde lo identifica? Según dónde lo identifica, es lo más probable que haga el diagnóstico de una persona que está memorizando dónde dejó el objeto a otra que no, ¿sí? O sea, como una percepción del ambiente. Bien, los precursores evolutivos de la teoría del amor, paso. Bien, muchos chicos también, además de la teoría de la mente, tienen lo que se llaman las disfunciones ejecutivas. Todo esto lo nombro porque en el caso de la teoría de la mente, en el caso de un chico que tiene un TEA y un chico que tiene una DD grave, porque muchos empiezan con trastorno de comportamiento grave, el chico que tiene ADD perfectamente va a saber lo que el otro piensa, mientras que el autista no le importa. Lo mismo un chico fóbico, al contrario, está terriblemente pendiente, aunque está aislado de lo que el otro piensa. El chico que tiene TEA, no. Disfunción ejecutiva, dificultades para desplazar su atención de algo que capta su interés. Por ejemplo, a otro estímulo, aunque sea este otro estímulo también interesante. Hay dificultades para generalizar los aprendizajes a nuevas situaciones. O sea, ¿qué es lo que le falla? La disfunción ejecutiva, que es área frontal, lo que no puede, en definitiva, es asociar ideas y sacar una conclusión. Esto que es lo anárquico, lo deductivo, falla tremendamente en el chico con autismo, y es la disfunción ejecutiva. Bien, la coherencia central débil. El término coherencia central fue acuñado por Uta Frith, otra inglesa, que designa la capacidad que tenemos las personas para extraer y recordar lo esencial de una conversación o historia. Esto no es más ni menos que la capacidad deductiva, anárquico-sintética que uno tiene. Acá está la psicopedagoga, me va a corregir, pero cuando yo saco una conclusión, que generalmente desde chiquitos con cosas más simples, pero ¿cuándo detectamos al débil moderado nosotros? O al débil leve, al retraso mental leve. En la segunda mitad, en tercer grado, porque es cuando empiezan con los problemas, cuando empiezan con los análisis de texto. Entonces ellos tienen que deducir qué es lo que leyeron y dar un concepto, o entender un problema y hacer el cálculo. Bueno, estos chicos no llegan a esta etapa. Y acá se habla de la coherencia central débil. Y de acá, con esta descripción tan específica que hicimos de todo lo PSI, vamos a pasar ahora al diagnóstico diferencial médico. Cuando yo tengo un paciente en general, lo primero que tengo que pensar es si se intoxicó con algo. Veneno, plomo, talio, arsénico. Eso también. Yo me acuerdo cuando estudiaba en casa cuna, todas esas cosas había que hacer un diagnóstico diferencial porque puede producir un envenenamiento y un retraso permanente y con un deterioro que parecen chicos con TEA, y no es algo que se tenga en cuenta. Obviamente en adolescentes, drogas de consumo. Pero después vamos a dividir lo médico en dos grandes grupos, que es mi grupo, esto es mío, yo lo hago así porque a mí me sirve. Lo neurológico, donde pienso sistema nervioso central y periférico, sabemos que periférico es pares craneanos en la cabeza, y sistema simpático y parasimpático en el resto del cuerpo. Y todos los sistémicos, que son el resto de los aparatos, que de alguna manera
lo respiratorio, cardíaco, hematológico, hepático, todo puede dar sintomatología psiquiátrica y muy severa, sobre todo si son las de inicio infantil, con lo cual pediatra y neurólogo indispensables en la consulta de interconsulta psiquiátrica. Dentro de este grupo tenemos a las genéticas y neurometabólicas. En el grupo la tenemos a Claudia Carreras, a neurometabólicas la tenemos a Marines Lago, como neuróloga la tenemos a Dina Soriano, está también el doctor Víctor Ruggeri. Y hay enfermedades que pueden suceder antes o después que pueden dar cuadros de tipo autístico. Por ejemplo, las desmielinizantes, la adrenoleucodistrofia, que se da más en adolescentes, la esclerosis múltiple, más en adolescentes y adultos, la enfermedad de Wilson, que es la de acumulación de cobre, trastornos del ciclo de la urea y alteraciones en la carnitina, que son súper comunes que den señalogía autística. Enfermedad de Niemann-Pick, que es una tesaurismosis, que está alterado, creo que era un lípido, si no me equivoco. La xantomatosis cerebrotendinosa también puede dar un cuadro autístico, y el cromosoma X frágil. Acá, en este video, vemos algún cuadro. No tuvo un brote psicótico. ¿Y para qué se llama? O sea que acá tenemos un cuadro agudo que aparece y que en realidad se debe por una acumulación patológica de una sustancia en el organismo. Bueno. Marcia, perdón, Sí. pero no se escuchaba. Yo pensé que era, no sé si los demás escucharon. ¿No se escuchó? Bueno, no, mostró. ¿Vieron al chico? Si vieron al chico, es una acumulación de cobre. ¿Querés pasarlo de nuevo? No, porque no sé cómo ponerle la voz. Hay que programarlo. Eso no sé, después lo paso con los otros videos. Bueno, después tenemos otras enfermedades que pueden confundir con TEA, como con retraso mental, que es la repetición de distintos tripletes. Y tenemos el patognomónico de la psiquiatría infantil, porque es muy frecuente dentro de todos los TEA y de retrasos mentales, inclusive del ADD, que es el cromosoma X frágil. El cuadro del cromosoma X frágil es un cuadro que va a provocar una repetición de bases nucleotídicas en forma patológica y excesiva en el cromosoma X. Entonces, que va a dar como un engostamiento en una parte del cromosoma X, y cuanto más veces están repetidas y más flaquito está esa parte, con esa patita floja, más grave va a ser el cuadro. Es la causa más frecuente de retardo mental heredable. 1/3 de los pacientes con FRA-X tienen autismo. El 2 al 6% de los pacientes con este diagnóstico de autismo es por síndrome X frágil. Después, si podemos, vemos un video. El síndrome X frágil tiene un triplete que se va repitiendo, que es citosina, guanina, guanina. El rango normal es de 5 a 50 y la premutación es de 52 a 200. Fíjense las fases, es una fase alargadita, con orejas grandecitas. Antes se pensaba que eran chicos normales, pero después se vio que había síntomas blandos que aparecían en las fases de estos chicos y que eran más fácil asociarlo al cuadro psiquiátrico de base que tenía. Y pensar que uno de los diagnósticos que había que mandar a hacer era el genético para ver si no era un FRA. La mutación completa es cuando hay más de 200 tripletes de citosina, guanina, guanina. Otro cuadro
claro que también tenemos que hacer diagnóstico diferencial desde lo psiquiátrico, del retraso mental y del TEA, es uno que se da en el mismo cromosoma pero con distintas partes. En uno tenemos al de Prader-Willi, que es una microdeleción en el 15q. Generalmente es una disomía que viene por parte de la mamá, que son esos chicos chiquititos que nacen y que son hipotónicos, pero que después se ponen muy gorditos, que suelen tener los pies y las manos chicas con los testículos grandes. Y en la otra pata, el síndrome de Angelman, que es una microdeleción en el 15q, pero que es una disomía uniparental por el lado del papá y que produce una mutación puntual en este área del locus, VE3A. Son chicos que se la pasan riéndose. Se llama Angelman, pero también creo que era del Polichinela, que si no me equivoco se llamaba. Y que tienen lesiones en los mismos cromosomas, pero que cursan con un cuadro psiquiátrico. Entonces, a veces uno los ve, son gorditos, no sabe qué pasa, y resulta que cuando manda a genetistas se encuentra con que era este cuadro, y son chicos que tienen muchísimo trastorno de comportamiento, que a veces parece un cuadro desintegrativo, y resulta que es un Prader-Willi. Y el Polichinela son chicos de Angelman también, con un cuadro pueril, que se ríen todo el tiempo, que les cuesta aprender, con lo cual es importante hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, Prader-Willi, a nivel neonatal, como les dije, tiene una hipotonía central, una hiperfagia entre los 2 y 6 años, o sea que son flaquitos hasta los 2 años, empiezan como a querer comer más. Características faciales, tienen un estrechamiento bifrontal con ojos almendrados, fíjense qué puntitos tienen los ojos, una hipoplasia mediofacial, por eso son ñatitos, ¿sí? Naricita chiquitita, hipogonadismo, hipotalámico, retraso mental leve a moderado, manos y pies pequeños, y tienen miopía, o sea, trastornos visuales entre el 60 y el 70%. Además de las patologías genéticas están las de herencia mitocondrial, que dan muchísimo cuadro autístico, con lo cual es sumamente importante la consulta genética cuando ustedes tienen un paciente con características de este tipo. Bien, entonces, ¿qué se hace? ¿Para qué sirve el asesoramiento genético? Bueno, para que los padres sepan si tienen más hijos, si quieren tener más hijos, o cuando los hermanos pues, luego sanos se casan y demás, para saber que puedan elegir si quieren o no tener un hijo. Síndrome de Angelman, retraso de crecimiento microcefalia, absoluta relativa, alrededor de los 2 años de edad, tienen convulsiones normalmente antes de los 3 años de edad, y un electroencefalograma anormal con modelos característicos con unas ondas con gran amplitud. Pero ven que en algunos chiquitos todos sonrientes, algunos con alguna fase más característica y otros no. Bien. Puse diabetes tipo 1 porque hay muchos chicos que debutan con la diabetes alrededor de los 6-7 años y empiezan con un cuadro de excitación, de agresión, obviamente adelgazan, comen mucho, toman mucho agua y parecen debut de cuadros psicóticos, desintegrativos. Y cuando les hacen una glucemia bien hecha por un buen pediatra o un gastroenterólogo, se dan cuenta que tienen este tipo de diabetes, que es una diabetes que se da en la infancia. Y los otros cuadros que también tenemos que tener en cuenta son las enfermedades digestivas. Ni más ni menos. Nosotros, como dice mi hijo, dame nafta, o combustible cuando come, pero cuando nosotros comemos, si hay enzimas que nos faltan, también se van a formar sustancias que son tóxicas y que van a intoxicar nuestro cerebro y que nos van a dar desde muy chicos alteraciones a nivel cerebral. Entonces, ¿cuáles tenemos que descartar? ¿Qué diagnóstico diferencial hay que hacer también en chicos con TEA? Enfermedad celíaca, que es cuando no hay una enzima que procesa el gluten. La enfermedad de Crohn, que es la ileitis terminal, que puede debutar con síntomas psiquiátricos,
Síndromes de mala absorción, donde hay alteraciones a nivel del intestino, entonces los alimentos no se absorben. Piensen, nos alimentamos con glucosa en el cerebro, las proteínas forman los neurotransmisores, la grasa forma la mielina. Entonces, si no hay una incorporación normal de estos alimentos, obviamente algún problema cerebral va a surgir. Otros trastornos enzimáticos del aparato digestivo, la colitis ulcerosa, que es una enfermedad donde hay una ulceración a nivel del colon terminal, una enfermedad gravísima con episodios de muchísimas diarreas y de sangre, y donde hay un cuadro psiquiátrico generalmente muy comprometido que puede oscilar desde la depresión hasta la psicosis. Generalmente empiezan más tarde, alrededor de los 12, 15 años. Y cualquier tipo de trastorno alimentario. Entonces acá, bueno, los trastornos alimentarios en general no es que van a estar en un chico que tiene TEA, ni ninguna anoréxica va a terminar teniendo un TEA, sino una psicosis, pero muchos chicos que tienen TEA generalmente suelen tener trastornos alimentarios y muchas veces es provocado por la medicación, con lo cual es importante enseñarle a los papás que cuando les van a dar neurolépticos tienen una acción determinada en ciertas áreas de los núcleos talámicos que van a aumentar la avidez para los hidratos de carbono. La gran vedette de la epilepsia es la epilepsia temporal. Había un síndrome que estaba descrito en la CIE-10, que no sé si se acuerdan que es el síndrome de Landau-Kleffner, que era una epilepsia temporal que tenía un patrón determinado y que los chicos empezaban a perder lenguaje, y que esto era un cuadro epiléptico, ¿sí? Y que si no se hacía el diagnóstico, por ahí se podía no tratar, evitando la mejor evolución del paciente. Pero más allá de esto, los chicos que tienen una epilepsia temporal, simple tipo compleja, parcial simple, parcial compleja, no me retes, Víctor, porque estoy dando la clasificación vieja que a mí me encanta. Pero bueno, pueden dar perfectamente un cuadro psiquiátrico que altere los cuadros, que tengan un cuadro psiquiátrico muy severo, inclusive cuadros psicóticos como la psicosis epiléptica. Y las adicciones, sobre todo en los adolescentes, ya acá ya no estamos hablando tanto del TEA, con lo cual no me voy a detener. Sí, cuadros infecciosos, hoy se nos suma el COVID, hay cuadros de COVID en niños chiquititos, donde, bueno, no se dieron cuadros psiquiátricos, pero sí hemos visto brotes psicóticos en chicos que han tenido COVID, no del tipo de TEA, pero sí cuadros psicóticos. Pero sí, no se olviden las enfermedades infecciosas y las inmunológicas. Las enfermedades inmunológicas también pueden dar un cuadro de TEA. Acá repetimos toda la cuestión semiológica. Entonces, los diagnósticos psiquiátricos psicosociales que tenemos que tener en cuenta tienen que ver con trastornos tipo depresivo, trastorno de ansiedad, retraso mental, trastorno del comportamiento, trastornos específicos del desarrollo, trastornos psicóticos y esquizofrénicos, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia simple, catatónica, hebefrénica, delirio nihilista de Cotard. Todos los cuadros de la psicosis de la infancia y de la adolescencia merecen un buen diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la diferencia? El autismo empieza antes de los 3 años. La psicosis generalmente se va a dar en forma muy solapada, con pérdida de ciertos síntomas que yo los voy a confundir con cualquiera de los cuadros psiquiátricos que di antes. Pero la diferencia es que el paciente se va a ir deteriorando en forma progresiva a través de la evolución, porque si bien empieza la psicosis infantil de forma muy insidiosa, la evolución también es mucho más grave. A nivel psicosocial y ambiental, lo que tengo que tener en cuenta son los trastornos adaptativos, como lo dije al inicio de la charla, el abuso infantil, sobre todo el abuso sexual, el abuso físico, que son chicos que terminan tremendamente inhibidos. Entonces muchas veces parecen chicos con TEA, cuando empiezan a recuperarse, se los saca de ese ambiente, se recuperan de una manera impresionante. Y los trastornos de la vinculación. Esta es la descripción de la esquizofrenia. Y por último, ¿qué otra herramienta vamos a tener para hacer el diagnóstico diferencial? Hablamos de lo psiquiátrico,
hablamos de lo médico, hablamos de lo psicosocial y ambiental, pero para eso hay recursos que vamos a tener que utilizar, que los van a utilizar los pediatras, los neurólogos, y que yo los divido en químicos, electrofisiológicos, estructurales y funcionales. De los químicos, todos los estudios que se puedan hacer en todos los fluidos del organismo. Desde el líquido cefalorraquídeo, donde pueda medir neurotransmisores, si quiero. En sangre para medir todo el sistema endocrino. El sistema de la glucosa, de la insulina, o sea, toda la rutina más los estudios especiales. Los estudios genéticos, que también se hacen a través de sangre, los estudios neurometabólicos, que se hacen a través de sangre y orina, el ADN, que se hace a través de saliva, todo eso es químico. Todo eso, el perfil del psiquiatra o del neurólogo, del pediatra o del psicólogo, va a ser orientar y llevar a la consulta para que uno sugiera algún estudio de estos en forma específica. Luego de los químicos tenemos los electrofisiológicos, que van desde el electroencefalograma de vigilia, el electroencefalograma del sueño, pueden ser potenciales evocados, y puede ser el video electroencefalograma tan útil hoy por hoy, que nos permite ver y visualizar por un periodo de un día o de 3 días o de más, qué correlato puede haber entre la descarga y la filmación de ese paciente donde están haciendo el electro. Después tenemos los estructurales, que son la radiografía, la tomografía y la resonancia magnética, que hoy hay estudios avanzadísimos de volumen 3D, con espectroscopía, donde pueden ver función, la carnitina, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, los funcionales, que me permiten ver cómo está funcionando ese cerebro. Y para eso tengo el SPECT, que me va a medir uno de los alimentos del cerebro, que es el oxígeno, o el PET, que me va a medir otro alimento del cerebro, que es la glucosa. Entonces yo voy a ver cómo está el cerebro en ese momento. Yo sé que a los neurólogos mucho esto no les copa, pero a nosotros nos gusta mucho. Así que yo se los cuento. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar acá. Yo tengo unos videos para ver, pero yo prefiero que charlemos. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale. Sí, vamos. Acá Bien. estamos. Bueno, Me encantó. Excelente. bueno, qué suerte. Súper completo. Sí. Así que bueno. Bueno, damos Si un alguien espacio para quiere preguntas, preguntar algo. comentarios, para aportes. Yo tengo acá, a ver. ¿O fui un plomo o fui muy Es mostrarnos- perfecta? Acá igual A ver, dale. alguien rompe el hielo. Esperá. No se escucha, decían. ¿No se escuchaba? No, el video no se escuchaba, Marcia. Ah, del video. Bien, bueno. Voy a volver a compartir pantalla. No tolero el silencio. Vale, hay 3 puntitos, fíjate, que ahí podés controlar el audio. Cuando compartís pantalla y pasás el video, A ver, pero ahora me vas a guiar. a la derecha, a ver. ¿A qué hora terminamos? No, no hay problema. Así que tranquilo, ¿no? A ver si lo puedes compartir. Tengo que salir de acá. No, pero no sé cómo salir. A ver, No, no importa el Skype, sino ahí, fíjate. Bueno, después acordate bueno, yo les presento. Este es Azul, que se me va a Dinamarca el 22. Este que tiene cara seria es mi marido, que es un poco más. Después está este que es el médico. Y estos 2 chicos que ustedes ven, que son mis hijos mayores, tienen retraso mental. No es que me motivaron para hacer lo que hago porque nacieron después, pero sí son el motor de mi vida, eso seguro. Así que vamos a
ver ahora algunos videos y me vas a guiar para ver. Bueno, a ver, ¿dónde puede estar? Porque por ahí... Igual a mí no me importa mucho que lo escuchen, a mí lo que me gusta es... Yo lo que quiero es que lo vean, ¿sí? Bueno. ¿No se escucha? Sí, ahí creo que sí. A ver. ¿Me escuchan? Ah, no. ¿No se escucha? No. ¿Qué es lo que tengo que Sí. tocar, decís? Yo no escucho. Bueno. Abajo, a ver, en opciones. ¿Lo que dice? Pausar la versión. Bueno, no importa. Miren esta fase. Este chiquitito, esta es la... Tiene un cromosoma X frágil. Fíjense las actitudes, fíjense la carita. Si no, perfectamente podríamos pensar que tiene un TEA. Tiene autismo provocado por el cromosoma X frágil. Claro. Bien, vamos a ver otro. ¿Vieron más o menos este chiquito? Vamos a ver un chiquito con síndrome de Williams. Esto es en España, hay una asociación de chicos, son chicos que tienen una habilidad muy particular por la música, que se manifiestan con TEA. La cosa es que estos chicos, al tener tanta habilidad, los padres se juntaron, hicieron como un conservatorio, entonces hay un montón de chiquitos con esos síndromes y que les encanta escuchar música. Hay adultos también, como verán, pero miren los chiquititos el movimiento que tiene de rocking. Perfectamente podría pasar por un autismo común si es que uno no hace el diagnóstico, ¿verdad? El de Prader-Willis ya lo vimos bien en la foto. Este también es un cuadro Tourette que a veces se confunde con TEA. Vamos a mirar sobre todo por los movimientos, ¿sí? Este nene con Tourette lo que está haciendo es hablar y contar todo lo que vive a través de sus tics nerviosos. Fíjense que este chico está socializado, pero miren el movimiento que tiene en la cabeza que se la agarra para parársela. Hay otros que son muchísimo más graves. Dice que tiene un tic saltarín. Igual, lo que menos parece en este caso es un autista, ¿no? Pero por ahí uno podría pensar que es un Asperger. ¿Por qué no es un Asperger? Porque el chico interactúa con otro y le interesa lo que el otro piensa, a pesar de los movimientos estereotipados. Pero miren esta chica. Miren esta nena. Ella como trató de buscar alguna alternativa para poder socializar su tic, y que cuando patea pone algo abajo como para justificar lo que está pateando. Bueno, vamos a ver estas chiquitas con síndrome de Rett.
que por ahí para los neurólogos es más habitual. Nosotros hemos tenido en el hospital de día pocas, pero hemos tenido. Pero fíjense lo que yo les decía, chiquitas con ataque de tronco, que el papá, esta es una nena ya que tendrá unos 8 o 9 años, tiene que sostenerla porque no se puede mantener sentada, después de crecerle la cabeza, y en España tiene una asociación de red. Es el autismo de las nenas que fue sacado en el DCM. Fíjense cómo no puede prácticamente mover las manos, si bien hacen ese movimiento. Hay una sociedad española de síndrome de Rett, y bueno, están contando a ver si hay más chicos. Son todos chicos con Rett y están en Valencia. Bien. Vamos a ver un chiquito con Asperger. Estos chicos tienen síndrome de Asperger. Parecen chicos normales completamente, ¿eh? Si ustedes escucharan la voz, es una voz metálica, hace prácticamente el mismo movimiento. Acá la mamá lo que cuenta, o la doctora lo que cuenta, es que el problema del chiquito es que lo que no puede... Este es un chiquito con Asperger que está contando que lo que le encanta es ver El Señor de los Anillos. Acá lo que cuenta la mamá es que necesita razonarle ella lo que le pasa al nene. Bueno, acá están mostrando técnicas de aprendizaje. Todos estos chicos tienen Asperger y están contando técnicas educativas. Bien. Bueno, trastorno bipolar. Bueno. Muy bien. Ahora sí. The end. No te escucho, estás muteada. Acá. Bueno, primero muchos agradecimientos y felicitaciones de acá de muchos colegas. Acá Rodrigo pregunta si podés hacer algún comentario respecto del autismo progresivo en niños con síndrome de Down. O sea, un comentario o algo que puedas aportar, o La no, verdad ¿no? que Digamos, no, está Víctor ahí. Vic, por favor, ¿sabes algo de eso? Porque en realidad los chicos que tienen síndrome de Down lo que hace es que a partir de los 12 años, de los 20 años, sí, hacen con más frecuencia la amiloidosis cerebral más frecuente, que es el Alzheimer. Entonces lo que se va es deteriorando. En realidad es una comorbilidad, porque el chico que tiene Down no tiene por qué tener un autismo, no es lo más común. Lo más común es que sean chicos hipersocializados, son los chicos más simpáticos de los retrasados mentales que yo conozco. Entonces, si tiene un autismo es porque comórbidamente debe haber alguna lesión cerebral que haga que este chico manifieste este tipo de enfermedad. Si no es eso, hay un grado de dementización que puede iniciarse a partir de los 20 años por degeneración amiloide, proteína APO, que es el Alzheimer precoz. excelente. Bueno, creo que no hay otra pregunta. No sé si alguien quiere preguntar algo.
Sí, Rodrigo, bueno, quien fue que preguntó, agradece. Ah, de nada, Rodrigo. Bueno, sigue los agradecimientos, Marcia. La verdad que excelente, sí, súper completo, un montón de información. Esto queda grabado, Esto ¿no? queda grabado, yo ahora termino y te lo paso, y vos lo pasás a la gente que querés, y yo lo paso también por el grupo. Dale. ¿Mm? Buenísimo. Ustedes tienen un canal en YouTube, ¿no? Nosotros tenemos un canal en YouTube, nosotros nos reunimos todos los jueves a la 1 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde, y bueno, hacemos ateneos siempre que son inter y multidisciplinarios y multigeográficos, porque tenemos gente, argentinos en el mundo y aparte un montón de extranjeros que por suerte se están sumando cada día más. Los ateneos son de diversos temas relacionados con la psicopatología infanto-juvenil, teniendo los 3 ejes en cuenta: el médico, el psiquiátrico, el psicosocial ambiental. Ahora el jueves que viene los invito a todos porque va a haber un ateneo increíble que va a ser sobre investigación, porque es muy importante poder dar cuenta de lo que uno trabaja. Y para eso tenemos uno de los científicos más importantes jóvenes, que ganó el premio al científico joven más importante del mundo, que es Nicolás Yunes, que es el hijo del doctor Roberto Yunes. Entonces nos va a dar un ateneo relacionado con metodología de investigación, el doctor Yunes lo va a coordinar, y además va a estar el doctor Humberto Persano, que es el director actual de salud mental, que nos va a dar investigación sobre humanos en salud mental, y unos chicos de San Nicolás que están haciendo una investigación, siendo ingenieros, sobre dilatación de pupila y autismo, una cosa sumamente interesante. Entonces ahí está toda la multidisciplina, todo el mundo, el interior del país, interactuando en forma dinámica, que lo va a coordinar, como te dije antes, el doctor Yunes, que es maravilloso con toda la dinámica de los ateneos. Sí, acá Son está, todos bienvenido, doctor. invitados. Ahí se está riendo el bombón. El bombón es un bombón lindo. Bienvenidísimo. Excelente. Y Marcia, acá nos preguntan, ¿cuál es el canal de YouTube? Que sea para Se buscarlo. llama ¿Querés escribirlo Psiquiatría Infanto-Juvenil, no, el capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Ahí aparece en YouTube. Capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Bueno, excelente. Después, bueno, tienen el Instagram también, que es @psiquiatría infanto. Exactamente, Exacto, psiquiatría y el infantil. Facebook, y después ahí está el Facebook del Hospital Doctora Carolina Tobar García, que ahí están también los videos de todos los temas de psiquiatría que los hice yo en forma casera acá mientras estaba en el hospital. Algunos, Buenísimo. otros en el auto de mi marido. Va a haber varios, se van a divertir, van a aprender y se van a divertir. Así que están todos invitados. Bueno, gracias. No, un placer. Bueno, Gracias por la invitación. Me encantó. No, por favor. Y bueno, y espero que les haya gustado y que haya podido ser clara y aportar Un gran algo. aporte. Sí, sí. Yo quisiera, perdón. Sí, doctor, por supuesto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas Quisiera noches. agradecerle muchísimo a Marcia, porque verdaderamente es batalladora, es guerrera, dirige el área de docencia e investigación y ha desarrollado un área importantísima del Hospital Carolina Tobar García. Y yo me siento muy orgulloso porque todavía, a pesar de estar jubilado del Tobar García, me siento como miembro del Hospital Tobar García. Sigue siendo el director, sigue siendo el director. Y la siento a Marcia verdaderamente, que ha podido y ha logrado desarrollar todo lo que sentimos. O sea, te agradezco mucho, Marcia. No, doctor, yo le agradezco a usted porque todo se lo debo a Miguel, a usted, a todos mis profesores. En este grupo, si hay algo lindo, en el de psiquiatría, están mis maestros, todos, la doctora Serfati, el doctor Garrote, la doctora Añez, toda la gente que fue viniendo porque lo traía el doctor y que nos fue enseñando. Están mis amigos, mis compañeros, y además están mis alumnos también. Así que es un grupo precioso.
¿Y a Acá usted? está la doctora Norma Echavarría. Normita, Ella linda, siempre está. siempre está. Besos, Siempre besos, está. besos. Excelente, excelente, Ateneo, excelente. Yo no tengo preguntas porque todavía no sé nada, así que a estudiar y a aprender. Excelente. María igual, excelente como siempre. Te queremos. Besos a los dos. Gracias. Chao, chicas, nos vemos. Bueno, muchas Bueno. gracias. Bueno, ya seguiremos y bueno, presentando y generando actividades para todos, para la comunidad, para los profesionales, bueno, y para nosotros, ¿no? Para seguir enriqueciéndonos entre nosotros. Bueno, bárbaro. nada, un abrazo súper virtual a todos y gracias por estar. Y bueno, Gracias por la invitación, hermoso. Chao. nos vemos.